Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Éxito absoluto de las manifestaciones por la libertad de Venezuela y contra Nicolás Maduro convocadas por todo el mundo. La oposición venezolana convocó este sábado más de 300 movilizaciones alrededor de todo el mundo en favor del candidato electo Edmundo González. Tras la consecución de estas históricas manifestaciones, el propio González publicó un mensaje en su cuenta de X en el que decía: a pesar de las amenazas y la represión, los venezolanos exigen el respeto a su voluntad. La fuerza bruta y el lenguaje de odio no detendrán nuestra decisión de iniciar una transición pacífica. A todos los venezolanos que se han movilizado en cada barrio, caserío y ciudad alzando su voz, vaya mi mensaje y mi palabra de aliento. Solo unidos vamos a lograr que se respete la voluntad expresada por más de 7 millones el 28 de julio. Además, González quiso también publicar un vídeo en el que recordaba a todo el mundo los motivos por los que se habían que manifestar. Venezolanas y venezolanos, qué orgullo saber que Venezuela está toda unida luchando por democracia y libertad. Estas manifestaciones son la fuerza que hará respetar la decisión de cambio en paz por la que votamos millones el 28 de julio. El régimen, en vez de prepararse democráticamente para una transición en paz, ha decidido perseguir, apresar y asesinar a compatriotas que lo único que han hecho es exigir que se respete su voluntad mayoritaria. En lo respectivo a España, la convocatoria se llevó a cabo en la Puerta del Sol en Madrid, congregando a unas 15.000 personas según datos de la delegación del gobierno. Entre los manifestantes se encontraban figuras del exilio venezolano como Leopoldo López o Antonio Ledezma. Otra de las figuras de la manifestación fue la presidenta de la Comunidad Madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que aprovechó su discurso para cargar tanto contra el gobierno español como contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Lamento que nuestro gobierno, que el gobierno de España, no haya estado siempre ahí. Le animo a que lo haga, a que se sume siempre con Venezuela, siempre. Que la izquierda se una en esto. Nada, ni en manifestaciones, ni en declaraciones valientes, nada de nada. Y no actúan, entre otras cosas, porque su maestro, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene mucho que callar en Venezuela. Bueno, estuve el domingo en la plaza y estaba abarrotada la Puerta del Sol. Estaba completamente llena, pues muchísimos cubanos, pero también muchos españoles que acudimos allí a mostrar apoyo al pueblo venezolano. Resultaba curioso el ver el perfil de los que se veía a las claras, pues porque llevaban la bandera venezolana en los hombros, o en la gorra, o en la camiseta, y también por su forma de hablar. Resulta curioso ver cuál era el perfil de los que se notaba que eran venezolanos, que eran muchísimos allí en la Puerta del Sol. Había gente de todo tipo, había gente blanca, gente negra, gente mulata, mayores, jóvenes, gente que se la veía más acomodada, gente que se la veía pues muchísimo más de andar por casa. Allí estaba una representación de toda Venezuela, una representación de esos 8 millones de venezolanos que han tenido que irse al exilio por culpa de un dictador asqueroso como es Maduro, que es un torturador, es un asesino, es sobre todo, es un ladrón. Venezuela merece ya recuperar la libertad y por primera vez tiene a una líder opositora, que es María Corina Machado, que ha unificado toda la oposición en una única candidatura y siempre ha tenido muy claro que con la dictadura no hay componendas que valgan. Las veces anteriores que se derrotó a la dictadura, que se la ha derrotado varias veces en las urnas, pues al final líderes de la oposición terminaron por aguar todo y por echarlo todo por la borda, por cometer la ingenuidad o por siendo mal pensados, por llegar a acuerdos con el régimen, por cometer la ingenuidad de hacer componendas.
de escuchar los cantos de sirena de determinados países de la comunidad internacional y al final terminar dándole tiempo al tirano Maduro para que terminara controlando las cosas y volviera a sentarse en el poder. En esta ocasión no, en esta ocasión María Corina Machado tiene muy clara la estrategia. Por supuesto, el régimen de Maduro intentará todas las vías para reventar esta nueva victoria de la oposición, y una de las vías es precisamente tratar de encontrar fisuras dentro de la oposición, utilizando a tal o cual figura del pasado. Afortunadamente, hasta el momento, pues no ha conseguido nada, porque María Corina Machado tiene un capital de credibilidad que yo creo que impediría el éxito de cualquier tipo de maniobra en ese sentido. Vamos a ver por dónde sale el tirano. Ya van más de 1.500 detenciones desde que perdiera las elecciones, pero no las tiene todas consigo, y de hecho, pues bueno, parece que hay movimientos en la cúpula militar. Parece que Maduro está procediendo a movimientos de generales, quizá porque alguno de ellos no es suficientemente afecto al régimen. Bueno, no me gusta hacerme caso de análisis basados en datos parciales, y por tanto tampoco le concedo mayor credibilidad, pero sí es cierto un dato, y es que en todas las mesas electorales que se pusieron en los cuarteles, la vencedora ha sido la oposición. Maduro no tiene el apoyo del ejército, Maduro tiene el apoyo de la cúpula militar únicamente. Pero el ejército venezolano, en su mayoría, pues está tan hasta las narices del dictador como cualquier persona de Venezuela, fundamentalmente porque tienen que vivir de forma pues prácticamente igual de miserable, y tienen que soportar la misma opresión, la misma censura, y al final, pues quieras que no, todo soldado venezolano tiene familia, y todo soldado venezolano conoce a un primo que ha sido detenido arbitrariamente, a algún primo segundo que no tiene para llegar a fin de mes, a pesar de que Venezuela nada en petróleo, a algún primo tercero que ha sido torturado, y a varios primos segundos y primos terceros que han tenido que irse del país huyendo de la opresión y de la miseria. La gente, los soldados de a pie, igual que los policías de a pie, pues no están aislados de su población. Por tanto, conocen y experimentan muchas de las frustraciones que la población experimenta y conoce. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero es fundamental la presión internacional. Aquí en España, tanto el PP como Vox están presionando al gobierno para que adopte una actitud más clara de reconocimiento de la victoria de Edmundo González. Dentro de la Unión Europea hay que seguir presionando para que la Unión Europea se alinee con las tesis de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, y exija el fin de la tiranía ya, y reconozca la victoria inapelable de Edmundo González. Y en ese sentido, pues las manifestaciones en todo el mundo han sido importantes para lanzar a los distintos gobiernos el mensaje de que la opinión pública está esperando una dureza mucho mayor de la mostrada hasta el momento con el tirano Maduro. El Partido Popular critica la ausencia de ministros en el viaje del rey Felipe VI a República Dominicana para la toma de posesión del presidente Luis Abinader, quien inicia su segundo mandato consecutivo. El monarca viajó acompañado únicamente por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumerzo, en lugar del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. En un comunicado, el PP en el Senado señaló que es una tradición democrática que los ministros acompañen al rey en sus viajes oficiales. Además, José Ignacio Landaluce, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, calificó de inadmisible esta ausencia y exigió al gobierno socialista responsabilidad y sentido común para evitar que esta situación se repita. Lo de Sánchez es continuo con el rey, el ninguneo absoluto, las faltas de respeto. No sé si recuerdan ustedes esa fotografía de hace unos meses con Sánchez recibiendo al rey con las manos metidas en los bolsillos. Este es un patán, Sánchez. Para empezar, además de malvado,
además de jeta, además de tener tendencias autocráticas y además de ser un posible líder de una o varias tramas de corrupción, además de todo es que es un patán, no sabe estar. Y el saber estar no es cuestión de vestir frac o no vestirlo. El saber estar no es cuestión de ser más feo, más guapo, estar mejor peinado, peor peinado. No, es cuestión de mostrar respeto. Se puede estar vestido con alpargatas, boina, y ser respetuoso con un monarca. Sánchez en esa imagen pues estaba vestido con un frac y las manos en los bolsillos. Hace falta ser bobo, pero ese tipo de ninguneo simbólico al rey se manifiesta también en otras cosas. Por ejemplo, pues hombre, que el rey acuda a la República Dominicana a la toma de posesión de un nuevo mandatario y ningún ministro le acompañe. Deben de estar todos muy ocupados ayudando a Puigdemont a fugarse, o quizá controlando daños en alguna trama de corrupción. Por cierto, muy bonito lo que publicaba ayer el Confidencial sobre cómo se ha expulsado 2 años de la masonería española, de la Gran Logia de España, al que era el anterior gran maestre, Óscar de Alfonso, a quien he entrevistado un par de veces en mi vida, y que la verdad a mí me parece una persona bastante cabal, bastante sensata y un buen tipo. Bueno, pues Óscar de Alfonso perdió las últimas elecciones dentro de la Gran Logia de España y accedió pues un nuevo gran maestre que, oh qué casualidad, es senador del Partido Socialista. Y resulta que han cobrado predicamento algunos otros socialistas, algunos de ellos canarios, dentro de la nueva estructura de la Gran Logia de España. Y Óscar de Alfonso denunció la posible implicación de algunos masones canarios en la trama del Tito Berni. Bueno, pues le han expulsado 2 años de la masonería, y eso que había sido gran maestre de la Gran Logia de España. ¿Qué está pasando en la Gran Logia de España? ¿Está el Partido Socialista intentando controlarla e intentando controlar daños en lo que se refiere a las implicaciones de ciertos miembros del Partido Socialista, que además son miembros de la Gran Logia de España y que estaban relacionados con algunos de los casos de corrupción de las islas? ¿Tiene algo que decir el ministro Ángel Víctor Torres? Pregunto. La gente tiene unas ideas muy míticas sobre la masonería. Para empezar, no hay una sola masonería, hay varias. La Gran Logia de España no tiene nada que ver con el Gran Oriente. El Gran Oriente es más francófilo. La Gran Logia de España es de orientación más anglófila, si quieren ustedes, aunque estoy simplificando mucho. Pero sobre todo, la gente desconoce que en la Gran Logia de España, la gran mayoría de los miembros tienden más bien hacia el lado conservador. Son centro-derecha. La gente de izquierda es minoría dentro de la Gran Logia de España, pero sin embargo son los que mandan ahora. Bueno, en fin, parece que hay un poco de follón dentro de la masonería española. Estaremos atentos a ver cómo evoluciona el tema, pero desde luego no beneficia mucho a la Gran Logia de España el que miembros de la misma aparezcan relacionados, presuntamente, claro, con tramas de corrupción tan pestosas como la del Tito Berni, ¿no? Elon Musk anuncia el cierre de la oficina de la red social X en Brasil a raíz de demandas legales que, según indica, les obligarían a violar leyes tanto brasileñas como internacionales. Este movimiento obedece a las exigencias de Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema de Brasil, quien supuestamente pidió la censura secreta y la divulgación de información privada. Tanto es así que X, mediante un comunicado, afirmó que Moraes amenazó con arrestar a uno de sus representantes legales en Brasil si no cumplía con las órdenes judiciales de retirar ciertos contenidos de la plataforma. Musk explicó en su cuenta de X que la decisión de cerrar la oficina en Brasil fue difícil, pero necesaria para evitar acciones que resultarían vergonzosas para la empresa y sus valores. Bueno, Alexander de Moraes es este juez del Tribunal Supremo brasileño sobre el que pesan sospechas de todo tipo, pero
al lado de las sospechas, lo que pesan son certezas también de algunas cosas. Por ejemplo, que es uno de los que más hizo porque Lula, a pesar de su condena por corrupción, pues pudiera volver a concurrir a las elecciones. Alexander de Moraes es también uno de los que más hizo por criminalizar a Bolsonaro, que al final terminó perdiendo por un 1% con Lula en unas elecciones donde, bueno, en fin, quizá había alguna duda sobre la transparencia de algún resultado. Por cierto, Lula, no ofreciste repetir las elecciones por las dudas, ¿no? Cosa que es lo que pides tú ahora en Venezuela. Hace falta ser tontaina para proponer determinadas chorradas. Alexander de Moraes resulta que se dirigió a Twitter para exigirle que censurara ciertas cuentas de opositores al gobierno de Lula. Y además que las censurara en secreto, es decir, que censurara esas cuentas y le prohibía a Twitter decir que había recibido orden de censurar esas cuentas. Lo que hizo Twitter fue publicar de inmediato: que me están ordenando que cierre cuentas, y además negarse a cerrarlas. Con lo cual, este peculiar juez del Supremo brasileño pues amenazó a Twitter con que o acataba las órdenes de censura o se arriesgara a las consecuencias. Y entonces Elon Musk hace 3 días tomó la decisión: ¿cómo? ¿Que me va usted a ordenar a mí que censure cuentas? Lo cual viola la legislación estadounidense. Dice, pues mira, chavalote, cierro Twitter Brasil. Y ha cerrado Twitter Brasil antes que obedecer órdenes ilegales. Mis respetos para Elon Musk. Muy bien por él. Y además, pues con eso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que perderá quizá algo de negocio, tampoco mucho, porque el negocio fundamental de Twitter pues no es Brasil. Brasil representará una parte pequeña de ese negocio y pues las consecuencias para Twitter son pequeñas. ¿Va a perder usuarios? Pues no, que esto es una tontería. Brasil puede, Twitter puede cerrar la sucursal en Brasil y no pasa nada. Twitter sigue siendo accesible desde Brasil. Los usuarios de Brasil pueden seguir poniendo mensajes en Twitter y leyendo mensajes en Twitter, con lo cual, al final, el objetivo que perseguía este juez de comportamiento extraño, pues no se va a conseguir, porque las cuentas que pretendía silenciar van a poder seguir operando perfectamente en Twitter. Simplemente, pues Twitter no tiene sede en Brasil y por tanto Twitter no tiene por qué obedecer las órdenes que les lleguen de un juez extraño, por decirlo con palabras suaves, pidiendo censurar a miembros de la oposición. Bueno, insisto, felicitaciones a Elon Musk, porque en estos momentos pues está siendo el abanderado de la lucha por la libertad de expresión en todo el mundo. Quizá por eso le odian tanto los progres. Y quizá por eso, pues algunos, entendiendo por supuesto que todo el mundo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pues hombre, vemos un rayito de esperanza en el hecho de que alguien que es ultramillonario pues se dedique a poner en riesgo parte de su negocio a cambio de mantener la libertad de expresión y de mantener Twitter como faro de la misma. Una columnista del The New York Times ha calificado de golpe de Estado la retirada de Joe Biden en la carrera presidencial, impulsada según ella por líderes demócratas. Biden anunció el 21 de julio que no buscaría un segundo mandato, mencionando que varios colegas le expresaron preocupaciones sobre el impacto de su candidatura en otros demócratas. En su artículo, Maureen Dowd sostiene que una camarilla de demócratas poderosos presionó para sacar a Biden de la carrera. Dowd destaca a Nancy Pelosi, describiéndola como una estratega despiadada que, a pesar de su aparente remordimiento, debería estar orgullosa de haber salvado a Biden y al partido. Bueno, que dice una columnista del New York Times, partido prodemócrata, periódico prodemócrata donde los haya, dice esta analista que le han dado un golpe de estado a Biden. Menos mal que nos lo ha dicho, no nos habíamos dado cuenta.
Ya se lo dije a ustedes hace muchísimos meses, que Biden no iba a ser candidato y que le iban a sustituir por alguien nombrado a dedo. Después del debate presidencial de Biden y Trump, pues las cosas se aceleraron y al final se terminó haciendo la sustitución a prisa y corriendo antes de la convención demócrata, que se inaugura estos días en Chicago, en lugar de después, que hubiera sido lo más lógico porque hubiera permitido que la cúpula demócrata seleccionara a alguien a dedo sin consulta a las bases. ¿Cómo se precipitaron las cosas? O quizá porque algunos quisieron precipitarlas, quizá la propia Kamala Harris, pues al final Kamala Harris se autoimpuso como solución de emergencia y está de candidata a las elecciones presidenciales. No es una buena candidata. A lo mejor gana, no lo sé, pero vamos, muy posiblemente se habrían podido encontrar 2 o 3 candidatos mejores dentro del Partido Demócrata. De hecho, en las primarias de 2020, pues Kamala Harris no quedó especialmente bien en la competencia porque es una mujer bastante vacua y es una mujer bastante radical, que encima ha seleccionado un vicepresidente todavía más radical que ella. Vamos a ver cómo evoluciona la campaña. Ha habido pues un cierto efecto soufflé que hizo que las apuestas dieran a Kamala Harris una tendencia creciente e incluso pues hace 4 días le daban un máximo 54% de probabilidad de victoria de Harris frente a 45% de Trump. Pero ya se está empezando a invertir la curva, ahora están 51 o 47. ¿Por qué? Pues bueno, porque pasado el soufflé inicial, pues empiezan las preguntas. ¿Por qué Kamala Harris no se somete a ruedas de prensa? ¿Por qué Kamala Harris no denunció el estado en que estaba Biden? Porque si Biden estaba mal, hombre, se supone que ella lo sabría, ¿verdad? Dado que era la vicepresidenta. ¿Qué opina Kamala Harris sobre el tema de Gaza? En concreto, Kamala Harris por ahora está acaparando titulares con propuestas un poco demenciales, como por ejemplo introducir control de precios para controlar la inflación en Estados Unidos. Vamos, una yolandez cualquiera. ¿Se pueden ustedes imaginar la reacción de la gente en Estados Unidos al oír lo de control de precios? Dicen, ¡pum! Comunismo en vena. Bueno, les iremos informando de cómo va la campaña. Por el momento vamos con don Santiago Hospital, para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen lunes, don Luis. Les traemos hoy en Voz, para empezar la semana, un ranking con los estados estadounidenses con más regulaciones. El primer puesto se lo llevó California, que cuenta con más de 420.000 regulaciones estatales. Les ofrecemos asimismo una entrevista con uno de los académicos detrás del estudio, el profesor Patrick McLaughlin, que explica los efectos nocivos del exceso de regulaciones. Además, vale la pena destacar que, como se dice en el artículo, nada menos que 4 de los 5 estados que lideran el ranking están gobernados por el Partido Demócrata. Y hablando del Partido Demócrata, hoy comienza su convención nacional en la que ungirá oficialmente a Kamala Harris como candidata a la presidencia. Les traeremos todas las novedades a medida que vayan acaeciendo. Pero mientras tanto, adelantamos en una pieza que tanto la policía como los organizadores temen que activistas pro-Palestina siembren caos fuera del recinto. Los congresistas demócratas que asistirán al evento incluso recibieron consejos para cuidar su seguridad. Consejos como no reservar hoteles a su nombre y no hablar bajo ninguna circunstancia con los manifestantes. También les ofrecemos detalles del caso de la mujer que intentó apropiarse de Graceland, la icónica mansión de Elvis Presley. Lisa Finley enfrenta cargos en Estados Unidos por haber intentado engañar a los descendientes del cantante. Sirviéndose de varias identidades y falsificando documentos, intentó hacer creer que la difunta hija de Presley, Lisa Marie, había puesto la mansión como garantía de un préstamo que no logró pagar antes de morir. Ahora Finley, de 53 años, podría pasar más de 20 tras las rejas. Por último, les contamos que un reciente sondeo de la encuestadora Rasmussen Reports
reveló que el 58% de los estadounidenses se opone a los tratamientos de cambio de sexo en menores. Además, un porcentaje menor, un 47%, dijo estar en contra de que en las escuelas los maestros asesoren a los niños sobre su género. Todo esto y mucho más en Voz, tanto en nuestras redes sociales como en nuestra web, voz.us.